Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Vamos a abordar esta semana un tema que está precisamente en el debate no solo de la Asamblea Nacional, sino indudablemente de todos los sectores vinculados a la comunicación y la población de manera general. El tema de esta semana es la Ley de Comunicación. Indudablemente contamos con la presencia de un directo amigo que conoce de la materia, como es César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Gracias, César, por haber aceptado la invitación del Colegio de Abogados. Buenas tardes, Ángel. Un enorme saludo a toda la audiencia. Gracias, César. A ver, el Pleno de la Asamblea está tratando las reformas a la Ley de Comunicación. Esta ley, pues, como todos conocemos, fue expedida en el 2013 y su desacuerdo porque se planteaba la restricción de derechos. Eso se vio, por supuesto, claramente con las sanciones que permanentemente el gobierno anterior durante ese periodo aplicó desde la Supercon. Unos han planteado, César, de que debería derogarse toda la Ley de Comunicación, a pesar de que el proyecto que se plantea de reformas tiene algunos avances en restitución de derechos. Algunos hemos planteado o han planteado de que esta normativa fue creada como un instrumento para sancionar a los medios de comunicación a través de esto que se llamó o se llama Supercon. La pregunta puntual es: si desaparece la Supercon, ¿cuál será la instancia que conocerá los pedidos de réplicas, quejas y otras acciones que antes cumplía esta superintendencia? Con las reformas a la Ley de Comunicación que se han venido trabajando desde hace aproximadamente 8 meses, lo que se intenta es justamente hacer desaparecer todo ese esquema de sanciones contra los medios de comunicación, todo ese régimen sancionatorio, todo ese régimen punitivo en contra de los medios de comunicación y periodistas. Este régimen punitivo que permitió más de 1000 sanciones a los medios de comunicación durante los 5 años y medio que duró la vigencia de esta ley. Ahora, si es que desaparece ese régimen de sanciones, el ámbito natural es justamente el sistema judicial, ¿no es cierto? Y esto está acorde con los estándares internacionales. Escuchaba yo ahora al bloque de la Revolución Ciudadana que decía que la comunicación se va a judicializar si es que desaparece todo el régimen de sanciones administrativas. Pero en realidad lo que sucedía con la Ley de Comunicación es que tú tenías paralelamente funcionando los dos sistemas, ¿no es cierto? Por un lado se enjuiciaba a periodistas, y recordemos casos emblemáticos como el del diario El Universo, el de Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, que iban directamente al sistema judicial. Que iban directamente al sistema judicial, y había el otro régimen que era el administrativo, es decir, tú tenías dos sistemas actuando en contra de la libertad de expresión. En este momento lo que tenemos es entonces un esquema en el cual los ciudadanos pueden recurrir a los jueces, por ejemplo, para plantear una acción de protección, y justamente en el caso de que se sienta vulnerado, sus derechos se sientan vulnerados, pues recurrir a un juez y ese juez ordena un medio de comunicación. Pero con el sistema judicial que tenemos ahora, que es bastante complicado también. Y por eso iba a señalar la otra pata de esta ley. La ley definitivamente, la ley reformada, tiene unas ciertas complejidades, ¿no? Y lo primero es que tenemos que establecer un sistema de autorregulación fuerte, que no ha habido en el Ecuador antes.
Tenemos que ayudar a construir, ayudar entre todos, sociedad civil, medios de comunicación, gremios periodísticos, gremios de medios de comunicación, el mismo Estado. Tenemos que coadyuvar para construir un sistema de autorregulación que pueda resolver cualquier reclamo de una persona que se sienta afectado por el trabajo de Es decir, los ¿tú medios crees de que los comunicación? medios en este proceso de autorregulación, derogado todo lo que tiene que ver el linchamiento mediático, el Consejo Consultivo, la Superintendencia de Información y Comunicación, todos estos procesos administrativos que tú mismo nos estás planteando, es decir, podrán autorregularse desde los medios mismos? Yo tengo esperanza de que sí, de que no va a ser fácil, obviamente, es un proceso complejo, ¿no es cierto? Que, como digo, antes en el Ecuador no ha existido experiencias aisladas, por ejemplo, de un defensor de la audiencia en Diario Hoy, de un defensor de la audiencia en Ecuavisa, algunos esquemas más o menos fuertes de códigos de ética y manuales de estilo. Pero definitivamente hay que avanzar en un esquema en el cual tengamos que los medios de comunicación construir esos sistemas de regulación, de autorregulación fuertes. Y eso complementado con acción, como te digo, de los jueces. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo, con el actual sistema de justicia también es una situación en la que va a haber que trabajar muchísimo. Va a haber que trabajar mucho con los operadores de justicia para que sean capacitados justamente en los estándares internacionales de libertad de expresión y que puedan convertirse realmente en defensores, que puedan defender, ponderar realmente los derechos que pueden entrar en Porque, coalición. César, no creo que estamos en contra del hecho de la normatividad. Todo ente jurídico, social, parte de una normatividad. Lo que hemos cuestionado, y digo hemos cuestionado porque el Colegio de Abogados de igual manera ha asumido su posición, es cómo el régimen anterior, Gracias. a pretexto de normas éticas y de conductas, determinaba qué era lo correcto y qué no era lo correcto. Así es. Es decir, a un criterio básicamente político, que no se lo aplicaba en este caso en los propios medios públicos. Es decir, desde los medios públicos se actuaba ahí sí a conveniencia de la opinión del gobierno de turno, que ya sabemos quién era. Con estos cambios se logrará que los medios públicos hoy sí sean medios públicos y no de un partido. Hay que construir una ley de medios públicos definitivamente, Ángel. No creo que la ley de comunicación, tal como sale en este momento de la Asamblea Nacional, e incluso con la posibilidad de un veto presidencial, haya completado todo el esquema regulatorio, por ejemplo, para los medios públicos. Se necesita, yo creo, ese debería ser el siguiente paso. Lo que pasa es que tenemos que comprender que este esquema del correísmo, lo que tú bien señalabas hace un momento, este esquema en el cual se construyó toda una institucionalidad y todo un marco legal para restringir las libertades y derechos fundamentales, no es solamente una ley. La ley de comunicación es quizás lo más emblemático, pero hay una serie de otras leyes que tendrían que ser reformadas, otros cuerpos legales que hay que pensar en su construcción. Y voy a citar algunos ejemplos muy rápidamente. El Código de la Democracia, que rige justamente a los medios de comunicación en el periodo electoral, tiene que ser reformada. El Código Penal todavía tiene disposiciones que restringen la libertad de expresión. La ley de antimonopolio tiene severas restricciones para las inversiones en medios de comunicación. Y luego tú tienes una serie de otros cuerpos legales que tienen que ser construidos, como la ley de medios públicos, la ley de la publicidad oficial. Esto es realmente importante, porque lo que vimos durante los 10 años del correísmo es cómo la SECOM y las autoridades abusaban de ese poder, A eso voy, ¿no es cierto?, César, de ese poder de por publicidad. ejemplo, ellos abusaron el tema de los derechos a la réplica y a la rectificación. Así es. ¿Qué pasa en estas reformas? ¿Hay cambios a eso o se mantienen el tema del derecho a la réplica, que inclusive es un derecho constitucional? Es decir, abusaron los gobiernos anteriores, Sí. pero ¿se mantiene, se retira? No, se mantiene. Y básicamente el gran avance que hay en reformas a la ley de comunicación es que se traslada prácticamente el artículo 13 de la Convención Americana, se traslada a la ley de comunicación, es decir, entra en ese esquema de cumplir
los estándares internacionales. Entonces, de esa forma se evita este poder abusivo del Estado que se aplicó durante los 5 años. Y continúa otro gobierno de que mi derecho a la réplica y manda todo lo que quiere el gobierno. El derecho a la réplica es un derecho ciudadano. Son dos derechos, ¿no? El derecho a la rectificación, que es cuando realmente un medio de comunicación ha cometido un error y con manifiesta mala fe o malicia, ¿no? El esquema de la real malicia. Y la rectificación y la réplica, que es cuando yo no concuerdo con alguna opinión tuya, me siento aludido, pero es una confrontación de opiniones. Los dos esquemas tienen que manejarse de forma distinta, porque no es lo mismo que un medio de comunicación haya cometido un error que simplemente la confrontación de opiniones, que es normal en un régimen democrático. Pero si pido un derecho a la réplica en un medio público, ¿me darán? Bueno, esperamos que sí, y por eso te digo que es necesario el construir estas legislaciones complementarias, ¿no es cierto? Los medios públicos tienen que ser medios al servicio de los ciudadanos. Ese es el esquema. Primero cambiar el concepto de para qué es los medios públicos. En los medios públicos hasta el momento, durante el gobierno de Correa, fueron medios ni siquiera al servicio del gobierno, fueron medios al servicio del partido político. Es un apéndice de Alianza del País. Partido político. Entonces, eso no es un medio público, ¿no es cierto? Y hay que construir. ¿Un país democrático necesita medios públicos? Sí, necesitamos medios públicos. Esos medios públicos tienen que ser fortalecidos, tienen que ser construidos de forma independiente, autónoma, tienen que desligarse del poder político absolutamente. Esta ley, César, contiene disposiciones que ya constan en la Constitución y otras leyes. A pesar de que las reformas suavizan la dureza de la ley, el hecho de mantenerla sigue también representando limitaciones al derecho a expresarse con libertad. Hay avances sustanciales en las reformas, pero evidentemente todavía hay puntos pendientes. Por ejemplo, el tema de la información de carácter restringido, de circulación restringida. Eso que, por ejemplo, afecta justamente a la investigación que puede hacer un periodista de los procesos judiciales, ¿no es cierto? Y no hablamos de la debida reserva de un proceso cuando está en fiscalía, sino ya de cuando ha salido de esa fase y que la ley de comunicación extendió la reserva a situaciones que no están cubiertas por esa reserva. Hay situaciones en las cuales todavía hay que avanzar definitivamente. Yo creo que, por ejemplo, es todavía un error mantener justamente el espectro radioeléctrico dividido en 3 partes, ¿no es cierto? Lo que nos dice el estándar ahí es que los comunitarios tienen que tener una reserva, pero los públicos no, y los privados tampoco. Eso debería simplemente dar una reserva a los comunitarios y el resto del espectro que quede de libre disposición. Y luego un punto que es sumamente importante y que ojalá sea modificado ya en el debate en la Asamblea Nacional o en el veto presidencial, que es la composición misma del Cordicón. En este diseño institucional que queda a partir de la eliminación de la Supercom, ¿no es cierto? El Cordicón adquiere una gran importancia porque va a ser el organismo regulador. No sanciona, no impone multas a los medios de comunicación, sin embargo, es el organismo regulatorio. Y ese organismo regulatorio tiene en este momento, se le amplió a 13 miembros con representaciones de los más diversos sectores y que incumple, a nuestro juicio, ese carácter de organismo técnico que tiene que tener un organismo regulatorio de la comunicación. César, vamos a seguir conversando sobre ese tema y también que nos expliques cuáles son los principales cambios de este informe para el segundo debate, luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano.
Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados. Para quienes nos sintonizan a partir de este momento, estamos tratando la ley de comunicación con César Ricaurte, quien es director ejecutivo de Fundamedios y quien está cerca, conoce, indudablemente bajo su papel de defensa de la libertad de expresión, de la libertad de trabajo de los propios medios de comunicación. Cuéntanos, César, lo que conozco, este informe tiene 16 artículos, 8 disposiciones generales, 6 transitorias, pero ¿cuáles son los principales cambios? Bueno, yo te diría que el principal cambio es la eliminación del esquema de sanciones, la eliminación del código deontológico impuesto por el eliminando la Supercon, que era el organismo con el cual se sancionaba. O sea, el régimen de sanciones estaba distribuido a lo largo de la ley, ¿no es cierto? La Supercon era una parte de ese esquema, pero se eliminan más de 10 artículos donde se imponían sanciones a los medios de comunicación. Entonces, es ese esquema de sanciones el que desaparece ya en el nuevo proyecto Está eliminada la libertad de expresión también. Me parece que es un avance sustancial, es un avance importante. Como te digo, no es todo, debería realmente... Yo le llamo a este paquete de reformas que se está aprobando en la Asamblea Nacional, las reformas de primera generación. Luego hay que pensar, como mencionaba antes, en otros cambios legales, no solamente en la misma ley de comunicación, sino en otros cuerpos legales, para tener un esquema que realmente proteja la libertad de expresión dentro del sistema jurídico ecuatoriano. Varios sectores han opinado sobre esto. Lo que tú estás cerca, han sido escuchadas todas las voces, porque han sido organizaciones sociales, ciudadanos, asambleístas. O sea, realmente, mi preocupación es que tengamos no estemos de reformas en reformas, que tengamos una ley de comunicación que se haya escuchado a los diferentes sectores interesados. Mira, este es un tema sumamente complejo. Cuando se concibió la ley de comunicación, en realidad lo que se hizo es juntar los intereses de varios sectores, trazar como una especie de, yo siempre le llamo la colcha de retazos, en la cual cada sector iba poniendo su pedacito, su artículo, ¿no? Yeah. El 1 por 1, la publicidad etcétera. Y lo único que le unía a la ley de comunicación durante el correísmo era las sanciones a los medios de comunicación. Eso era todo lo que le daba algo de coherencia. Ahora, en este punto, sí, tenemos exactamente el mismo riesgo, y si vemos, gran parte del debate de la ley de comunicación pasa justamente por cada sector peleando por su pedacito, ¿no? Por su artículo, por los intereses de su propio sector. Y realmente es muy poco los que están aportando en un esquema general, ¿no es cierto?, en una noción general de protección a la libertad de expresión, lo que debería ser realmente el cambio más importante. Y la preocupación, César, es que vuelva a insistirte el papel de los medios públicos, es decir, en estas reformas los medios públicos permitirán el ejercicio de la libre expresión del pensamiento, se permitirá que exista una opinión democrática de los ciudadanos. ¿O cómo queda el papel de los medios públicos? Bueno, los medios públicos, hay reformas en los artículos de los medios públicos, se refuerza ese carácter de mayor control ciudadano, pero me parece que es insuficiente y que tenemos que avanzar hacia una ley propia de medios públicos, en donde... una ley propia para los medios. A mí me parece que ese es el camino. Básicamente hay que centrarse en dos aspectos, Ángel, que son claves en la construcción de cualquier medio público en cualquier parte del mundo. El financiamiento. ¿Cómo vamos a lograr que el financiamiento no le vuelva dependiente del poder estatal? Y eso hay experiencias en muchos países del mundo de, por ejemplo, un canon, un impuesto especial en la planilla de la luz, etcétera, etcétera. Hay algunas experiencias que se podrían... Otra preocupación, producción nacional. La ley topa algo de esto que la ciudadanía de manera general estamos cansados, digamos así, de una producción basura realmente, que hoy encontramos en todos los medios privados y públicos, del tema del chisme, de concursos, de migrantes realmente. A ver, se mantienen los artículos en los cuales se protege la producción publicitaria nacional, se mantiene el 1 por 1, aunque los medios privados estaban pidiendo una reducción, ¿no es cierto?, que sea
un porcentaje menor, no sea 1 por 1, sino me parece que había una idea de un 20, 30%, pero actualmente, tal como está la reforma, se mantiene el 1 por 1. Se mantienen los contenidos interculturales, eso, digamos que ahí están nudos críticos de la ley que no se han topado. Y que probablemente, y es por eso que te decía antes, que la ley de comunicación, la complejidad de reformar esto, es que es una ley de retazos, ¿no? Y que, por ejemplo, todo el tema de 1 por 1, de contenidos interculturales y demás, debería estar en la ley de cultura, no debería estar en la ley de comunicación, ¿no es cierto? O sea, una ley orgánica de comunicación, que es una ley que rige este derecho humano fundamental a la libertad de expresión, no debería estar con todos estos serie de artículos que lo que hacen es probablemente con todo derecho impulsar la producción nacional, los contenidos, etcétera, etcétera. Pues, perfecto. Y tomando en cuenta que tú hablas el 1 por 1, si se mantiene esto, ¿hay suficiente calidad y cantidad para cumplirlo? Bueno, las radios privadas me han dicho que, o sea, a lo largo de la experiencia de estos 5 años, es que realmente ha sido muy complicado el llenar ese 50% de programación con contenidos de música nacional. Probablemente yo creo que lo más nocivo quizás de todo esto, Ángel y amigos televidentes, es que creó un enfrentamiento entre los empresarios de medios, entre incluso los locutores, quienes llevan la programación, con los músicos. O sea, lo que creo es una atmósfera más bien, o sea, me estás imponiendo contenidos, entonces no voy a hacer todo lo posible por promocionarte, ¿no? Por apoyarte. Ese ambiente realmente de conflicto, de confrontación, yo creo que ha sido lo más nocivo de este tipo de medidas que imponen contenidos a los medios. ¿Qué hacemos, César, con los contenidos discriminatorios, violentos, sexuales, explícitos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿El Cordicom va a encargarse de dar una opinión técnica sobre esto? Sí, efectivamente, y ahí es donde, como te decía, hay que trabajar muchísimo con los esquemas de autorregulación de los medios. Hay que trabajar con el Cordicom para que emita realmente reglamentos y regulaciones que vayan en la defensa de la libertad de expresión, pero también protejan los derechos de los consumidores, de los derechos de las audiencias, que por supuesto tienen que ser protegidos. Entonces, ahí me parece que es importantísimo el trabajar conjuntamente. ¿Qué dice la ley, por ejemplo, sobre las redes sociales? Que ha sido un tema que no... ¿Cómo ejercemos? ¿Se puede ejercer un control? ¿Queda esto abierto? ¿Qué hacemos con las redes sociales? No, afortunadamente redes sociales no se topa, tampoco se regula los medios digitales, lo cual me parece que es importante. Incluso en el momento dado señalaban los editores de los medios digitales que incluso a nivel simbólico era importante preservar ese espacio de libertad, porque al final los medios digitales se convirtieron en el momento de mayor oscuridad, ¿no es cierto?, de mayor presión sobre los medios tradicionales. Los medios digitales fueron como una luz que mantuvo los espacios de libertad de expresión. De democracia, inclusive. Y de democracia, así es. Preocupación, creo que de la ciudadanía, porque fue público este tema de las frecuencias. Un informe de la Contraloría donde termina inclusive de que tal o cual personaje tiene tal el número de medios de comunicación. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a superar eso? ¿Va a salir un monopolio en un sector, en una persona? Mira, Ángel, ahí nosotros hemos sido claros, no creemos que debe darse paso a una transitoria con renovación automática de frecuencias como pide algún sector. Creemos que tiene que darse el concurso de frecuencias, pero con transparencia, superando toda la serie de irregularidades que detectó Contraloría, ¿no es cierto?, con un concurso limpio, equitativo, transparente. Eso tiene que suceder. Y el marco que plantea la nueva ley de comunicación, la ley de comunicación reformada, me parece que es un marco mucho más adecuado para llevar adelante un concurso. Un concurso que no pierda de vista, porque a veces inclusive esta asignación de frecuencias se convirtió en un desquite, una venganza sobre ciertos medios de comunicación, inclusive tradicionales, que
chantajeados, amenazados con quitarles la frecuencia. No, hubo situaciones realmente terribles de medios de comunicación cuya frecuencia tenía que ser renovada hace muchos años, 7, 8 años, y les dejaron en stand-by, ¿no es cierto?, para justamente tenerlas en la picota. Y históricamente, además, hay que recordar que lamentablemente las frecuencias fueron una moneda de cambio de muchos sectores políticos, ¿no?, que se autoasignaron frecuencias, que jugaron con recordemos la famosa feria de frecuencias, ¿no?, que afortunadamente se pudo evitar una segunda feria de frecuencias que iba a ser el concurso que había llamado Arcotel hace 2 años prácticamente, en el 2017. César, a criterio de democratizar los medios, se hizo una distribución de porcentajes, y uno de esos se establecía a los medios comunitarios. Sí. Y eso se ha visto que no pueden cumplir, porque no es sencillo como ponerse una radio. ¿Qué va a pasar con esto? Porque tú puedes decir por democracia tal porcentaje para los medios comunitarios, pero en la práctica no pueden cumplirlo, ¿o qué? Así es, y tampoco el porcentaje de los medios públicos, ¿no? O sea, los medios públicos tienen que ser pocos, pero de alta calidad. Los medios comunitarios, se crea en la nueva ley una serie de mecanismos de incentivo, ¿no es cierto?, incluso un fondo para impulsar a los medios comunitarios. Esperemos que haya un desarrollo del sector. Yo estoy de acuerdo en que ese 34% es excesivo, quizás incluso se podría pensar en algo gradual, ¿no es cierto?, una reserva del espectro, pero gradual, de tal forma que hay un desarrollo armónico de los medios comunitarios, vayan creciendo hasta llegar a ese límite del 34%. Pero en este momento es evidente que ese porcentaje de medios comunitarios no se puede cumplir. César, queremos agradecer por tus opiniones que nos dan luces precisamente a los televidentes de este programa. Muy buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.